investigación volvía a partir de cero. Para probar los indicios racionales de criminalidad de la policía tendría que contar con las pruebas circunstanciales. Entonces se fijaron en otra pista potencial. Había numerosas palas y algunas de ellas estaban cubiertas de tierra. Aunque McCready explicó que recientemente había hecho obras en el jardín, la policía confiscó las herramientas. Ahora los expertos forenses empezaron a analizar todas las pruebas. Michelle Yeso averiguó que las fibras de moqueta recogidas en casa de McCready compartían las mismas características microscópicas que las fibras encontradas en la ropa de cama en la que habían enterrado a la víctima. Todas las pruebas indicaban que la víctima había sido asesinada en su propia casa, pero ninguna de ellas podía establecer quién había perpetrado el homicidio. Y la única posibilidad que tenían para relacionar a Jack McCready con el asesinato resultó ser un callejón sin salida. El cañón del revólver había sido manipulado, haciendo las comparaciones balísticas casi imposibles. La policía había subestimado a Jack McCready. El sospechoso había sido lo bastante inteligente como para manipular la única prueba que podía vincularlo directamente con el asesinato. O por lo menos eso pensaba. La policía se puso en contacto con Richard Bisbin, un experto en microscopía forense que trabajaba en la empresa privada Macron y Asociados. Se le pidió que comparase las muestras de tierra que se habían recogido en el túmulo, en la pala de Jack McCready y en el jardín del sospechoso. Examinamos las muestras de tierra haciendo un meticuloso análisis comparativo de todos los detalles que pudimos encontrar en la tierra. La tierra difiere por color y por la presencia de material vegetal. Difiere en su contenido de minerales, difiere en la textura y el tamaño de las partículas de tierra, y se comparan todas esas características. Bisbin inició los análisis comparando la tierra recogida en la pala de McCready con las muestras tomadas en su jardín. Pero la textura, tamaño, color y composición mineral de las dos muestras no coincidían. Pero cuando comparó la tierra del túmulo con la de la pala, encontró una coincidencia tras otra. Pudimos llegar a la conclusión de que la tierra de la pala era similar a la del túmulo y podía proceder de ese lugar. Y pudimos demostrar que la composición de la tierra del lugar donde estaba el túmulo era distinta a la del lugar donde vivía el sospechoso y de la tierra de la mayor parte de la región. Poco después, el agente de la policía del estado de Ohio, Jack McCready, fue detenido y acusado del asesinato de su esposa Jennifer. Aunque la policía sigue sin saber qué le impulsó a cometer el asesinato, las pruebas indican que la noche del 18 de septiembre, Jack McCready le disparó a Jennifer un tiro en la cabeza. Para encubrir sus actos, sepultó a su víctima en un lugar remoto, regresó a su casa y manipuló el cañón de su pistola. Pese a sus esfuerzos, Jack McCready fue declarado culpable de asesinato en primer grado y sentenciado de 15 años a cadena perpetua. Algunos asesinos llegan a extremos insospechables para distanciarse de sus actos. Pero ningún crimen es perfecto. Y a veces los investigadores deben confiar en unas moléculas para reconstruir los elementos del asesinato. Entonces se fijaron en otra pista potencial.
Michel Yeso averiguó que las fibras de moqueta recogidas en casa de Macready compartían las mismas características microscópicas que las fibras encontradas en la ropa de cama en la que habían enterrado a la víctima. Todas las pruebas indicaban que la víctima había sido asesinada en su propia casa. Martin Brown se encuentra en la provincia de Picardy, en el norte de Francia, para descubrir la verdadera historia de un increíble enterramiento celta. A las afueras del pueblecito de Rive-Mont-sur-Onc, en el transcurso de una excavación arqueológica, se halló la colección de huesos y armas celtas más amplia de Europa. La sorprendente naturaleza de estos vestigios nos habla de una sangrienta historia de grandes batallas ganadas y perdidas. En principio vine a esta parte del norte de Francia por su conexión con la batalla del Somme, que se libró a pocos kilómetros de aquí. Pero mientras descubrí que había un increíble yacimiento prerromano en lo alto de la colina en el que pasaban cosas extrañas. Había montones de huesos, cuerpos que habían sido despedazados y aparentemente existía una supresión sistemática de todas las cabezas. En tiempos de la Primera Guerra Mundial, la cima de esta colina estaba defendida por sistemas de trincheras británicos. Soldados como mi abuelo estaban aquí, bajo la carretera. En este momento me encuentro en el lugar en el que excavaron la trinchera. Cortaron entre los huesos en este punto. Aquí se aprecia el borde de la zanja. Fue ahí donde los británicos, con sus herramientas para hacer trincheras, seccionaron los huesos de unos guerreros que tienen 2000 años de antigüedad. Enterrados en Rive-Mont había muchos de esos guerreros. Gran parte de los cuerpos fueron desplazados por los soldados de épocas posteriores que cavaron sus trincheras durante la Primera Guerra Mundial. Pero hasta 1982, los arqueólogos no hallaron el primer hueso humano en sus excavaciones científicas. Desde entonces, el equipo que trabaja en el yacimiento ha desenterrado otros 50.000 huesos humanos y miles de piezas de armamento fabricadas en hierro. ¿Y qué hay de la decapitación de los cuerpos? ¿Fue esta mutilación lo que acabó con sus vidas o por el contrario se llevó a cabo tras la muerte de los guerreros? Tuvimos la suerte de poder realizar un estudio de los pequeños huesos de las vértebras cervicales y en todos los casos observamos que varias de las vértebras habían soportado repetidos golpes. Esto significa que la persona ya estaba muerta, porque yo diría que es imposible hacerle eso a alguien vivo. Este corte se realizó en la segunda vértebra, que recibe el nombre de axis. Todas las axis que encontramos presentaban marcas de haber sido cortadas, lo que nos ofrece una pista adicional. Fue un trabajo muy minucioso. No nos encontramos ante decapitaciones, sino ante la sección de la cabeza. Así pues, los cuerpos no fueron decapitados con un potente golpe de espada, sino con una serie de cortes cuidadosos y precisos como los que practicaría un diestro carnicero para preparar un pedazo de carne. Pero ¿por qué tanto cuidado y precisión? Alrededor del cuello hay un cierto número de músculos que mantienen erguida la cabeza. Esos músculos forman una especie de pared en torno a las vértebras cervicales más bajas. Es muy difícil cortar por ahí, lo que explica esas pequeñas ajaduras. Y es que había que seccionar mucha carne antes de llegar al hueso y poder separar la cabeza. Por eso siempre cortaban al nivel de la segunda vértebra. Así, si necesitaban eviscerar la cabeza o colocarla en una estaca, les era mucho más fácil. He investigado eso, que es nada más y nada menos que don Ricardo Sánchez, posiblemente el mejor investigador de homicidios de España. Él y yo somos compañeros, amigos, y hemos hablado. Sus socios, que tienen... Roberto, ¿qué vas a ver? ¿Qué vas a ver? Yo lo he visto en tu casa. Tú has estado en mi casa. Sí, cuando fue la policía, aún mi casa no se puede, en mi casa aún no se puede arreglar porque la destrozaste de arriba abajo. Mira, vamos a ver, mira, todo, lo dejaste todo hecho polvo. ¿Y por qué no estaba yo? Porque si no me... También ha manifestado en algún medio de comunicación que enterró a las niñas bolsas de plástico y sin embargo, según lo que escuchamos durante el juicio, esas bolsas no aparecieron en la fosa. Bueno, yo puedo deciros que sí que el señor Carboneres, el enterrador, sí que habla alguna vez de plásticos que se encuentran en la fosa. Lo que pasa es que, como todo en este juicio, lo que no ha interesado se ha dejado de lado y se ha pasado de puntillas. Yo no entendí tampoco por qué estos plásticos se obviaban, se dejaban aparte. Pero sí que puedo decir que José Carboneres, que tiene sus facultades mentales totalmente sanas, dijo que habían unos plásticos en la fosa. Que fueran estos plásticos o no,
ya no me atrevo yo a decir mucho, pero sí que se hablaron de plásticos. Pues allí con sus declaraciones dice que Antonio Anglés fue asesinado el mismo día en que fueron enterradas las niñas en la partida de la Romana. Sin embargo, en el juicio fueron muchos quienes afirmaron haber visto con vida a Antonio Anglés después de que aparecieran los cadáveres, entre ellos de su hija. Yo, junto con Juan Ignacio, y aquí está para corroborarlo, hemos seguido en toda aquella ruta donde supuestamente pasó Anglés. Y hemos estado hablando físicamente con las personas que dicen que vieron a Anglés y realmente nadie vio a Anglés. Nadie ha visto a Anglés durante aquel tiempo y en aquella ruta. Pero la noche que detuvieron a Ricard y llevaron a parte de la familia de Antonio Anglés, todos, Juan Ignacio, buenas noches. Buenas noches. Todos aseguran que estaba allí. Bueno, concretamente lo aseguraban su madre y su hermana. Su madre, que estaba por la mañana en la casa, que por la tarde se había ido, y su hermana, que saltó por la ventana. Lo que ocurre es que, desgraciadamente, todos sabemos que los testimonios de la familia Anglés no son excesivamente fiables. Evidentemente es una hipótesis, quizás la más probable, que Antonio Anglés esté muerto y enterrado, y probablemente por esas fechas, lo cual no quiere decir que los datos que haya aportado esta persona tengan cierta fiabilidad. ¿Pero ustedes, toda la gente que han hablado de este tema, sí, no, además, ninguno ha visto con vida realmente a Antonio Anglés después de aquellos hechos? No, ninguno. Eso yo puedo dar fe. Y además hemos visto absolutamente a todas las personas cuyos datos... Ni la gente que dice que lo había recogido en autostop, el peluquero que dice que lo había peinado, nadie. Nadie reconoce que de verdad pueda él decir, y yo pueda jurar con la mano en la Biblia, que esa persona era Antonio Anglés. Todo el mundo cree que pudiera ser, que pudiese, que a lo mejor era. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de una persona que iba vestida con un mono, con una gorra que le tapaba prácticamente toda la cara y que prácticamente ninguno tuvo tiempo, salvo el de la peluquería, de poder ver a Antonio Anglés. Y quizás el testimonio de la peluquería es el menos fiable. De hecho, la Guardia Civil ni incluye las diligencias en el propio sumario porque no le dan validez a este testimonio. Con la sinceridad, nadie puede decir realmente que haya visto a Antonio Anglés. Hivern del 89. La Comunitat Valenciana pareixia l'escenari d'una pel·lícula de terror. De ahí que nos planteáramos esta situación. 3 jóvenes, un fin de semana en libertad, finales de los 80, ¿qué podía matar a una chica sana? Quizá la respuesta sean las drogas. Tu creus que als xiquets se'ls en va anar la festa de les mans? Ojalá se reabriera el caso y se buscara al culpable y se aclarara aquella monstruosidad. Aunque no estuviera muy implantado el ADN, en aquella época sí había otras técnicas. Los asesinatos de Enderby. La captura del primer asesino. Agosto de 1986. Estamos en Enderby, en el centro de Inglaterra, donde un asesino anda suelto. Una chica de 15 años ha sido violada y asesinada. La policía está confundida. Pero con ayuda del ADN se abrirá un nuevo camino en la historia. Don Ashworth volvía a casa después de haber visitado a una amiga y desapareció en el camino. Su cadáver fue hallado en unos matorrales a menos de 1 kilómetro de su hogar. La policía tenía sospechas, pero carecía de pruebas, por lo que no podía hacer nada. Fue entonces cuando solicitaron que la ciencia esclareciera los hechos. Hacía poco que los investigadores habían descubierto un método para extraer ADN humano de la sangre y aislar, por decirlo así, una marca genética. Cuando el ADN del presunto asesino fue comparado con las muestras halladas en el escenario del crimen, se convirtió en el primer hombre en ser considerado inocente gracias a una prueba de ADN. El sospechoso fue puesto en libertad, pero el asesino aún no había sido descubierto. La policía tomó inmediatamente muestras de sangre de todos los varones residentes en 3 pueblos cercanos, con edades comprendidas entre 16 y 30 años. Eran cerca de 5.000 en total. No se encontró ninguna coincidencia. 8 meses más tarde, la policía recibió una pista inesperada. Durante las primeras pruebas, un hombre llamado Colin Pitchfork había sustituido su sangre por la de otra persona. Pitchfork fue inmediatamente detenido y se analizó su ADN. Los resultados no ofrecían dudas. La policía tenía a su hombre. Fue así como se descubrió al primer asesino gracias al ADN. Que Toñi, la mayor, había muerto virgen. Después de los grandes horrores que tenían en sus genitales. ¿Encuentras alguna concomitancia con los crímenes de Ciudad Juárez en México? Todas estas mujeres que desaparecen, niñas, muchas de ellas. Concomitancia de Ciudad Juárez, que lo he leído, tengo el libro además, no concomitancia, pero sí que sean sectas parecidas, ¿me entiendes? O sea, que lleven un ritual parecido.
No creo que quisieran llevarse a las 3 niñas. Su objetivo era una. La muerte es el núcleo de los estudios científicos que se realizan aquí. Pero la razón de su existencia, su motivación y su